Buenos días, Serrano, buenos días, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Continuando un poco con la línea de hace 3 martes, que muchísimos oyentes nos llamaron para que continuáramos esa línea de presentar los temas. Hace 3 martes nosotros hablábamos de la relación, cómo la ciencia demostró que los refranes gauchescos, muchos de ellos eran verdad, el caso de la Marcela, el caso del mimbre, del Salix, el caso de la araña pollito, etcétera, etcétera. Hoy no queremos entrar porque se han publicado 3 trabajos desde fin del 2020 al 2021 en un tema que también es apasionante y que ha apasionado a muchísimas personas, a nosotros. 2 grandes profesores que tuvo la facultad, como el profesor Rosengur, que hoy el Bañado Medina justamente lleva su nombre, y el profesor Lombardo, Tilio Lombardo, nos introdujeron en el tema de las palmeras, que realmente es un tema apasionante en Uruguay por la historia que ha generado. Hay que recordar que las primeras recorridas que hizo el introductor de la ganadería, que vino de Paraguay a caballo, y una de las veces entró por Salto y vio los palmerales de Salto Paysandú, y después cuando llegó hasta Rocha, en su tercera incursión, el introductor de la ganadería en Uruguay también quedó asombrado por el estoicismo de esas palmeras en el silencio de los campos uruguayos de aquel momento, que no existía ganado, porque él fue el introductor de la ganadería en nuestro país. Pero se ha discutido mucho el origen de las palmeras en nuestro país, se discutió muchísimo. Una de las teorías que había era que había una linealidad en la distribución de las palmeras, y si uno mira el mapa de Chevatarov, que hizo en el año 1974 Jorge Chevatarov, que fue un poco el que ordenó toda la situación, vamos a ver que hay una linealidad, una línea curva que arranca en Rocha, sigue 33, Cerro Largo, Rivera, termina después en Salto y Paysandú. Entonces se decía de que esa linealidad era porque las palmeras habían sido llevadas por los indígenas, que transportaban su fruto para comerlo, iban tirando y se iba generando la semilla. Otra teoría decía de que no, que fueron los jesuitas junto con los indígenas guaraníes que en sus recorridos las palmeras las iban sembrando, o sea, en forma natural. La tercera teoría era que los esclavos africanos la trajeron, ¿no?, y como fuente de alimento, y después la introdujeron por estos lares. La realidad es que ninguna de ellas es correcta. Chevatarov en el 74 hace un mapa y encuentra 5 especies distintas de palmeras en distintos lugares y en distintos departamentos. Por tanto, esa linealidad de cuando iban caminando los indígenas o los jesuitas no es así directamente, que 5 especies de palmeras en distintos lugares acerenciadas geográficamente. Hoy la investigación dice que hay dos especies más de palmeras, una de ellas en Cerro Largo que se encontró, y este tipo de palmeras que hay, por su zona geográfica, podemos decir que en Río Negro, Salto y Paysandú existe la carandá, en Cerro Largo 33, Rivera y Artigas está la chivirá, ¿no? La palmera rastrera aparece en Rivera, es el único lugar donde aparece núcleos de palmera rastrera. La palmera Gutiás en Rocha, que son 70.000 hectáreas, ¿no?, de área de influencia. Y después la palmera Yatay, que está en Salto y Paysandú, que es una palmera que se confunde a veces con otro tipo, pero son esas grandes palmerales que existen en Salto y Paysandú de palmera Yatay. La discusión que se dio por saldada ya en relación a la transmisión de estas palmeras, o sea, esta linealidad que se quiso encontrar no es tal, o sea, si bien hay una linealidad sobre las fronteras con Brasil y Argentina, no quiere decir de que haya sido por transmisión porque si no sería una sola especie que está de palmeras distribuida en todos esos departamentos, sino que hay distintas especies, ya voy a repetir, son 7 especies en el momento actual distribuidas, pero una de las características más interesantes es que lo que ha confundido es que los cerritos de los indios en Rocha, todos saben la historia de los cerritos, que eran las tumbas que hacían los indígenas, se encontró gran cantidad de butiá, fundamentalmente, y eso fue lo que confundió. Sí se admite que dentro del área de Rocha de butiá hubo una transmisión por parte de los indígenas y de los pájaros de la palmera butiá para llegar hasta 70.000 hectáreas de distribución, pero que no fueron las que hicieron la distribución alrededor. Y cuando se dató con carbono 14, que fue el gran descubrimiento, se encontró que hay palmera butiá o protopalmeras butiá con 20.000 años de antigüedad, mientras que los cerritos de los indios tienen 5.000 años. O sea, en definitiva, la palmera estaba antes que los indígenas en nuestro territorio,
las palmeras son de aproximadamente entre 20.000, 18.000 y 20.000 años, mientras que los indígenas están muchísimo tiempo más hacia adelante en nuestro territorio. Esto es un poco, o sea, la palmera existió desde hace muchísimos años. El origen de cómo llegaron, bueno, cómo llegó el ceibo, cómo llegó, o sea, es agua de otro molino, pero evidentemente todas esas teorías que habían de una linealidad, de que el territorio uruguayo, los indígenas, los jesuitas o los africanos habían sembrado las palmeras en sus migraciones, no es tal, sino que la realidad es otra. Y en estos momentos hay el CURE de la Universidad de la República, tiene a la ingeniera Mercedes Rivas, que es una especialista en palmeras trabajando en ese tema. O sea, hay especialistas de la Universidad de la República trabajando justamente por lo enriquecedor y enigmático que es el tema de las palmeras. Es un poco la columna de hoy, Serrano, en relación a estos temas de nuestro país. Nos lastima el alma eso, ¿no? La ciencia rompe los mitos. Osiris tiene una canción que dice: el Uruguay al despertar besa la luz recién nacida en el palmar, que sostiene eso, que es el tránsito de los indígenas. Sí. Y es toda una cosa con la que hemos crecido, pero es bueno que cuando no es así, uno entienda que no es así. Gracias por el aporte enriquecedor, ingeniero. Bueno, muchas gracias a ti, hasta el próximo martes.